Bienvenidos, en este vídeo vamos a trabajar o vamos a repasar un poco el concepto de partición de un disco duro, las distintas particiones con las que podemos contar, que podemos crear en un disco duro y las limitaciones que tienen estas particiones. También vamos a echar un vistacito rápido a los sistemas de ficheros que podemos crear en cada una de estas particiones. Bien, ahora mismo estamos en un sistema GNU Linux, estamos en Ubuntu y lo que voy a hacer es instalar una herramienta de particionado, ¿vale? Que es gparted. Un segundito. Bien, lo primero que hago es actualizar la lista de paquetes, ¿vale? Con apt-get update lo que hace es que se va a conectar a los repositorios, ¿vale? Para descargar la lista de paquetes de software disponible. Cuando termine de descargar, lo que voy a hacer es instalar el programa gparted. Ya hemos actualizado la lista de paquetes y ahora lo que hacemos es instalar gparted. Muy bien, install. Sudo apt-get install gparted, ¿vale? Bien, se van a instalar estos paquetes adicionales que son dependencias, ¿vale? Le decimos que sí y se instalará gparted. Gparted es una herramienta gráfica que nos sirve para editar las tablas de particiones de dispositivos de almacenamiento masivo, es decir, de discos duros, ya sean externos o internos, ¿vale? Ahora mismo yo solo tengo en este sistema, en este Linux, si no me confundo yo mucho, solo tengo un disco duro, ¿vale? Y ese disco duro, al estar en uso, no me va a permitir modificar de primeras. Ahora mismo no me va a permitir modificar, salvo que desmontar el sistema de ficheros principal, no me va a permitir trabajar con las particiones de este disco duro. ¿Qué es lo que voy a hacer? No pasa nada. Voy a apagar la máquina y voy a instalar un disco duro nuevo, ¿vale? O sea, es como si compráramos un disco duro en una tienda, lo instaláramos en nuestro sistema y después lo tuviéramos que particionar. ¿Por qué voy a hacer esto? Sobre todo para enseñaros el tema de las particiones, ¿vale? Y ya de paso, como un caso práctico final, voy a montar ciertas particiones en el sistema de ficheros, en el sistema de ficheros principal de Linux, ¿vale? Ya tengo instalados gparted. ¿Cómo se lanza? Pues gparted. Lo puedo lanzar desde aquí, pero como voy a hacer tareas administrativas, los debería lanzar con sudo, ¿vale? No es la única opción. Nos podemos ir a aplicaciones. Y ahora cuando se muestre, yo pongo gparted y debería aparecer. Un momentito, a ver si quiere. Gparted. Aquí lo tenemos. ¿Qué diferencia hay entre lanzarlo en modo gráfico y en modo texto? Pues que en modo texto, si yo lo lanzo con sudo, ya le estoy dando permisos de administrador. En modo gráfico, posiblemente ahora me pida o bien la clave de administrador, mi contraseña para poder realizar tareas de administración, o bien tenga algún botón de desbloqueo. Ahora lo veremos. ¿Veis? Mira, se necesita autenticación. Fenomenal. No pasa nada. Autenticamos y ahora se ejecutará con permisos de administración, de administrador. Bien, como os comentaba, veis, en este sistema yo solo tengo una única partición. Y si os fijáis, ahí aparece una llave. ¿Por qué aparece una llave? Porque está bloqueada. Esta partición yo no puedo hacer nada con ella. ¿Por qué? Porque está montada como el raíz, ¿veis? El raíz del sistema de ficheros principal de mi sistema operativo. Entonces yo aquí no puedo hacer nada. Aquí podría comprobar si tengo más discos, ¿veis? No tengo más discos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a apagar la máquina y voy a insertar un nuevo disco con el que vamos a trabajar, enredar un poquito para recordar todo el tema de particiones, los tipos de particiones que hay, el número máximo de particiones, el MBR, etcétera, ¿vale? En vivo yo no puedo meterle una nueva partición, ¿vale? O sea, yo por ejemplo me podría intentar ir a VirtualBox y desde VirtualBox buscaría este Ubuntu, que es este de aquí, me podría intentar ir a almacenamiento, ¿vale? Pero aquí no puedo meter nuevos discos duros, ¿veis? No sé si lo veis, vosotros no lo veis posiblemente, pero está deshabilitado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que apagar la máquina, ¿vale? Al estar en ejecución. O sea, tú no puedes abrir el ordenador e insertar un nuevo disco duro en caliente, o sea, con el ordenador encendido, ¿vale? Salvo que sea un disco duro que tengas una bahía de estas de hot plug, ¿vale? De conexión en caliente en un servidor, ¿vale? No. ¿Vale? O sea, un disco duro externo. Pero yo un disco duro interno no puedo instalarlo así de buenas a primeras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a apagar el equipo. ¿Cómo se apaga el equipo? Pues lo voy a hacer a través de comandos. Sudo -p o sudo power off. ¿Vale? Apagamos el equipo y ahora ponemos el nuevo disco duro. ¿Vale? Pues ahora que ya está apagada, me puedo ir al almacenamiento. Y ahora en almacenamiento lo que hago es la controladora SATA, donde está el disco duro, voy a insertar un nuevo disco duro. Agregar disco duro.
seleccionar un existente. ¿Esto para qué valdría? Para que metiéramos un fichero de disco duro virtual, es decir, un disco duro virtual, aquí, como si fuera un disco duro nuevo. No es nuevo, porque lo que estamos haciendo es como si lo cogiéramos de otra máquina prestado, ¿vale? No es el caso, yo quiero crear uno nuevo, ¿vale? VDI, siguiente, reservado dinámicamente, importante, ¿vale? Esto ya lo hemos explicado 1000 veces, pero es que es fundamental que entendáis que este tipo de discos duros va a ir creciendo a medida que guardemos datos ahí. O sea, si yo le doy 100 gigas, pero guardo 1 giga, va a ocupar 1 giga, ¿vale? Eso sí, tiene un problema que no se reduce de nuevo automáticamente el tamaño, aunque borre fichero. Es decir, si mi disco duro ocupa 2 gigas, porque tengo 2 gigas de datos, y borro 1 giga, el fichero que representa este disco duro, ¿vale? Va a tener 2 gigas, hasta que yo le pase un comandito que me libere el espacio, ¿vale? Pero aún así, esto de reservado dinámicamente está muy bien. Siguiente, ¿de cuánto? ¿10 gigas? No, vamos a meterle 30 gigas, ¿vale? Lo vamos a crear, ¿vale? Y ya tengo el nuevo disco duro. Aquí no le he puesto nombre, quizá hubiera sido sensato ponerle un nombre un poquito más significativo, pero bueno, como es un disco duro de prueba, no hay problema. Y fijaos el orden, importante. ¿Cuál es el primero? El de Ubuntu. Si yo pongo primero este disco duro, a lo mejor no me arranca el sistema, ¿vale? O sea, está conectado al puerto SATA 0, el de Ubuntu, ¿vale? Si yo lo conecto al puerto SATA 3, este está delante. Es probable que, dado el orden de arranque, no me arranque el sistema operativo o dé problemas. Vamos a comprobarlo. Es probable, ¿eh? No es obligatorio, o sea, no es algo que tenga que pasar, pero es probable, depende de la placa base, de la BIOS que tengamos, ¿vale? Vamos a aceptar, vamos a lanzar y a ver qué es lo que pasa. Bien, pues si os fijáis, no me arranca. No encuentra un sistema de arranque. ¿Por qué? Porque ha mirado en el MBR del primer disco duro. Ha buscado el MBR del primer disco duro. Y ahí no hay programa de arranque. Porque está en el MBR del segundo disco duro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta BIOS busca en el primer disco duro. Si hay más, pues me da igual. Yo busco en el primero. Si no hay, me paro. ¿Veis? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer ante esta situación? Pues nada, me doy cuenta del problema. Apago la máquina. Y lo que hago es que cambio el orden. ¿Vale? Apagamos la máquina directamente y cambiamos el orden. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues cambiar el orden. Me voy a sistema. ¿Veis? Aquí tengo el orden, que el disco duro se ve al final después de la óptica, pero aquí no es donde tengo que tocar. Tengo que tocar en el puerto SATA en el que tengo conectados los discos duros. SATA 0. ¿Veis? Este estará en el SATA 1 posiblemente. ¿Veis? Puerto SATA 1. Con lo cual está detrás. Primero se mira este. ¿Vale? Aceptar. Y ahora ya podríamos lanzar en nuestra máquina Ubuntu para que... bueno, pues para ejecutar el gparted y toquetear ese disco duro. Bien, ya ha reiniciado y ahora lo que hacemos es iniciamos sesión con nuestro usuario que tiene permisos o la capacidad de ejecutar comandos como root, ¿vale? Es decir, nuestro usuario que utilizamos para administrar el sistema. Como ya sabéis, en Ubuntu, por defecto, bueno, pues el usuario root no está deshabilitado, pero sí tiene... no tenemos la contraseña, ¿vale? Si la contraseña está deshabilitada, no se puede iniciar con él sesión. Y se trabaja con un usuario que pertenezca al grupo de sudoers, que es un grupo de usuarios que tiene permiso para ejecutar comandos como root, ¿vale? Bien, esto ya ha iniciado, fenomenal. Nos venimos aquí y lanzamos gparted. Ahora nos pedirá de nuevo la autorización, ¿vale? Y ahora aparecerá la interfaz gráfica del programa. ¿Por qué gparted? Bueno, pues es una aplicación que tenemos disponible en muchas distribuciones de GNU Linux, por no decir todas. Entre ellas existen RescueCD, que hemos trabajado con ella en clase, es útil para recuperar sistemas, ¿vale? Y nos va a permitir particionar y crear sistemas de ficheros en casi cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento masivo. A lo que iba, /dev/sda. Esto ya lo conocemos, sabemos que la nomenclatura en los sistemas GNU Linux para nombrar a dispositivos de almacenamiento masivo es /dev, está dentro del directorio de dispositivos, de devices, /sd, me está diciendo que es un dispositivo SATA, SCSI o USB, ¿vale? Y la A me dice que es el dispositivo, el primer dispositivo, el que está conectado al primer puerto, ¿vale? El que esté conectado al segundo puerto será SDB, ¿vale? Y así sucesivamente. Bien, si yo le doy aquí, ¿veis? Tengo /dev/sdb. Fenomenal. ¿Qué le pasa a este disco duro? Pues que está sin asignar, no puedo hacer nada en él, ¿veis? No puedo hacer casi nada, solo puedo hacer nueva. ¿Pero nueva qué? ¿Veis? No se encontró ninguna tabla de particiones. Lo que vamos a hacer es crear una tabla de particiones, ¿vale? Como ya sabéis,
todos los dispositivos de almacenamiento masivo en el sector 0, todos tienen un sector 0. En el sector 0 guardan el MBR, si lo tienen preparado, ¿vale? Es el registro principal de arranque, aunque hay otra opción que sería el GPT, ¿vale? Pero nosotros vamos a centrarnos ahora en el MBR, ¿vale? Ese registro guarda 3 campos fundamentales. Uno es la tabla de particiones del disco duro, de ese dispositivo de almacenamiento masivo. Otro es el programa de arranque. Si hubiera un sistema operativo, ahí se tiene que meter un programa que se encargue de arrancar ese sistema operativo. Y el tercer campo importante es el código mágico, ¿vale? El código mágico lo que nos sirve o lo que indica a la BIOS cuando arranca es que le permite saber si realmente hay un MBR válido, si lo que hay ahí en el sector 0 es basura o son datos reales, ¿vale? Bien, entonces lo que nos está diciendo, y por eso sabe que aquí no hay nada, es que no hay tabla de particiones, no hay nada, ¿vale? Que tendríamos que crear una tabla de particiones. Le damos a aceptar y ahora mira, va a cambiar. En principio debería cambiar. A ver si yo me estoy... Nueva. Vale, aceptar, perdonadme. No lo he leído, ¿vale? Me está diciendo que no hay tabla de particiones, que la cree. Fenomenal. Dispositivo, crear tabla de particiones. ¿Veis? Advertencia, esto eliminará todos los datos en el disco entero. Oye, ¿realmente se borran? No. O sea, los datos, si aquí hubiera datos, no se borran los datos al crear una tabla de particiones. Los datos físicamente siguen estando en los sectores del disco duro. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que sucede es que si yo borro la tabla de particiones, lo que estoy borrando es la información que delimita las particiones del disco duro. Los datos siguen ahí, pero ahora encuentra tú cómo está organizado eso. De qué sector a qué sector, de qué cilindro a qué cilindro está dividida el disco duro en particiones. ¿Entendéis? O sea, si yo me cargo la tabla de particiones, los datos siguen ahí. Ahora, para encontrarlos necesitaría trabajar con un software especial que analizara el disco duro, que fuera capaz de encontrarme los límites de cada partición, etcétera. ¿Se puede? Sí, pero te va a costar un ratito, ¿vale? Bien. ¿De qué tipo? MS2, ¿vale? MS2. Aquí tenéis distintos tipos, ¿vale? De Macintosh, de Atari, de Amiga, el GPT que os decía antes, ¿vale? Hoy en día está la cosa entre MBR y GPT, ¿vale? Depende de el tipo de sistema operativo o los sistemas operativos que instales, ¿vale? Para un uso simple, el MBR nos vale. Sí, y nosotros ahora mismo vamos a tirar por MBR. Fenomenal, le damos a aplicar. Y ya tenemos que ahora sí no aparece el signo ese de admiración en rojo, ¿vale? Y podemos crear particiones. Esto está sin asignar, ¿vale? Particiones. ¿Cómo se crea una partición en Gparte? Botón derecho, nueva, ¿veis? ¿Botón derecho dónde? En la zona sin asignar. O bien aquí, o bien aquí. Nueva, ¿veis? Y aquí yo puedo crear una partición. Importante, y recuerdo, ¿tipos de particiones que tenemos? Pues tenemos 3 particiones, 3 tipos de particiones. Y de hecho, uno de esos tipos de particiones es un subtipo, ¿vale? Bien, tenemos particiones primarias. Las particiones primarias podemos crear hasta 4 particiones primarias en un disco duro que utilice MBR, ¿vale? Bien, hasta 4. Y tenemos un subtipo que son las particiones extendidas. Particiones extendidas podemos crear hasta una, como mucho una, si queremos crearla, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Pues mira, una partición extendida es una partición primaria, es un tipo de partición primaria. La diferencia con la partición primaria normal es que una partición primaria normal almacena ficheros, va a guardar un sistema de ficheros, donde se van a poder guardar ficheros dentro, es decir, va a guardar información, datos, ¿vale? En forma de ficheros y directorios, que ya sabéis que un directorio es un tipo especial de fichero. Fenomenal. ¿Y una extendida? Pues una partición extendida guarda particiones lógicas. Es decir, lo único que hace es que reserva una porción del disco duro para que dentro de esa porción se creen particiones lógicas. ¿Y qué es una partición lógica? Una partición lógica es un tipo de partición especial porque tiene que estar dentro de una partición extendida. ¿Y qué guarda? Guarda sistemas de ficheros, guarda ficheros, ¿vale? Es decir, las primarias y la lógica sirven para guardar ficheros, ¿vale? Y se crean dentro de esas particiones sistemas de ficheros. La partición extendida solo guarda particiones lógicas. ¿Y qué es una partición? Pues una partición no es más que una porción del disco duro, ¿vale? O sea, cuando nosotros creamos una partición, voy a crear una primaria, ¿veis? Me dice, ¿qué tamaño tiene? 30 gigas, no, tú le puedes poner el tamaño que tú quieras, ¿veis? Y fijaos arriba, ¿veis? Es una porción del disco duro. Ahora mismo lo único que estoy diciendo es dónde empieza y dónde acaba esta partición, ¿vale? Realmente no lo estoy diciendo con cilindros, no, estoy dando un tamaño. Yo quiero que mi partición, esta partición inicial, tenga, por ejemplo, 2048 megas, ¿veis? 2048 megas, MB, ¿vale? Ese es el tamaño, ¿vale?
¿Veis? Entonces, yo cuando creé esta partición, ahí dentro no hay nada. Lo único que le estoy diciendo es dónde empieza y dónde acaba. ¿Vale? O sea, estoy reservando una porción del disco duro. ¿Vale? A lo mejor 2 gigas es poco. Voy a dejarle 10.000. ¿Vale? ¿Veis? O sea, una porción del disco duro. Esto es un trocito del disco duro. ¿Veis? ¿Sí? Vale, fenomenal. Y aquí yo puedo alinear, puedo decir el espacio que hay a continuación. Es decir, yo con esto puedo jugar, ¿vale? Podría crear la partición aquí en medio. A lo mejor no tiene mucho sentido. O al final no tiene mucho sentido, pero que se puede, ¿eh? ¿Veis? Bien, sistema de ficheros. Como esto es una partición primaria, yo voy a guardar ficheros ahí. Pero como hemos dicho, una partición no es más que marcar un inicio y un fin de la partición, es decir, delimitar un trozo de disco duro. Para que yo pueda guardar ficheros ahí, necesito crear un sistema de ficheros dentro, un sistema de archivos. Y eso es lo que me está pidiendo Gpartes ahora. Oye, cuando crees la partición, pues hombre, deberías crear un sistema de ficheros para guardar datos ahí. ¿Qué tipo de sistema de ficheros quieres? Y me muestra todos estos que tiene disponibles. Si yo quiero, lo puedo dejar sin formatear, ¿vale? Pero entonces no podría guardar ficheros ahí, ¿vale? Lo más normal es que yo cree un sistema de ficheros, ¿vale? Por ejemplo, si voy a utilizar esto con Linux, debería utilizar una de estas, xt2, xt3, xt4, sería lo más normal, ¿vale? Voy a poner xt4. Fenomenal. Oye, ¿pero qué es un sistema de ficheros? Bien, pues un sistema de ficheros es una estructura de datos, ¿vale? Es una serie de información que se guarda, se suele guardar aquí al principio de la partición, que sirve para poder llevar un control de qué sectores de esta partición representan a qué ficheros, ¿vale? Esto ya lo hemos estudiado y haremos un repasito acerca de los sistemas de ficheros, ¿vale? Importante, pero ahora mismo os voy a hacer un repaso súper rápido, y es que vosotros sabéis que un disco duro está dividido en sectores, y esa es la unidad mínima de asignación, sector, que ese sector va a tener 512 bytes, ¿vale? Pero que 512 bytes es una unidad demasiado chica. Y lo que se suele hacer es crear agrupaciones o clústeres de sectores para facilitar el manejo de esos sectores. Cuando yo creo un fichero, lo que hace el sistema operativo es asignarle un clúster, un bloque de sectores. Y ahora la pregunta es, ¿cómo narices sabemos qué clúster pertenece a qué fichero? O sea, si yo creo un fichero que se llama lm.txt, que tiene un clúster, es decir, un conjunto de sectores, ¿cómo sabe el sistema operativo que el conjunto de sectores número 1513 pertenece a este fichero? Porque lo guarda en esa estructura de datos que hay aquí, en el sistema de ficheros. ¿Veis? O sea, es fundamental que esta estructura, imaginaosla si queréis como una base de datos, ¿vale? Un poco por simplificar. Es importante que exista esta estructura para poder saber qué bloque de aquí pertenece a qué fichero, o mejor dicho, dado un fichero, qué bloques tiene asignados y en qué orden para poder leer ese fichero, ¿entendéis? Y qué bloques hay libres y cuáles están en uso, ¿vale? Para poder asignárselos. O sea, toda esa información es lo que se guarda en el sistema de ficheros. ¿Veis? Fenomenal. Le doy a añadir. Ya he creado una partición. Vale, voy a crear otra partición, ¿vale? Esta va a ser de 2048 megas, ¿vale? Y la voy a crear primaria y le voy a poner FAT32. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues FAT32 es un sistema de ficheros de Microsoft, propietario de Microsoft. La ventaja que tiene es que es un sistema de ficheros muy conocido, ¿vale? Y todo lo que guardemos aquí en esta partición va a poder ser leído casi que por cualquier sistema operativo sin problemas, ¿vale? No tiene seguridad, ¿vale? No tiene ningún tipo de mecanismo de control de acceso, porque se creó en sistemas operativos que no eran multiusuarios o no estaba pensado para eso. Y tiene una limitación grave, que es que no se pueden guardar ficheros de un tamaño superior a 4 gigas, ¿vale? Fenomenal, ¿veis? Yo he puesto la partición el inicio y el fin, ¿vale? Le he dicho que me la formateé con FAT32, que creo un sistema de ficheros FAT32. Añadir. Voy a crear otra, nueva, también primaria. Venga, 2 gigas. Y ahora la voy a crear NTFS. NTFS es un sistema de ficheros de Microsoft, ¿vale? NTFS es New Technology File System. O sea, sistema de ficheros de nueva tecnología. ¿Qué tiene NTFS? Pues que permite ficheros más grandes de 4 GB y además permite establecer controles de acceso. Nos permite configurar cierta seguridad de acceso sobre los ficheros, ¿vale? Decir quién puede, qué usuarios pueden acceder y con qué permisos a los distintos ficheros que se guarden en este sistema de ficheros, ¿vale? Fenomenal. Le damos a añadir, ya tengo 3. Voy a crear otra partición. Venga, primaria. Igual, otros 2 GB. 2048. Y esta, pues igual, xt4. Lo voy a utilizar en Linux, ¿veis? Sistema de ficheros, añadir. Fenomenal. Espacio sin asignar, 14 GB. Botón derecho, nueva. No se puede.
Bien, primera limitación importante. Solo se pueden crear 4 particiones primarias en un disco duro con MBR, ¿vale? Con tabla de particiones MBR, que esté en un MBR, ¿vale? No se puede. Entonces, alguien puede pensar, bueno, pues creamos una extendida y dentro de la extendida metemos lógica. Fenomenal, pero es que ya tienes creadas 4 primarias y hemos dicho que la extendida es un tipo de primaria. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues quitar una primaria, la última que he creado, y haré así, crear una extendida, ¿vale? Cuidado, fallos habituales. Os decía que una partición lo que hace es que delimita el inicio y el fin de ese espacio que se reserva para la partición. Si yo voy a crear particiones lógicas dentro de esta partición extendida, lo que tengo que hacer para aprovechar al máximo el disco duro es que la partición extendida ocupe todo el espacio restante. Si yo cojo y esta partición extendida digo, no, mira, me la voy a crear de 2048 megas porque voy a crear una partición de 2048 megas. Sí, añadir. Esto de aquí, que se ha quedado sin asignar, ya no se puede asignar nunca más. Se ha quedado desaprovechado. O sea, esto sería fragmentación externa, un tipo de fragmentación externa, podríamos pensar en ella, porque es que esto ya no se puede usar nunca jamás en la vida. ¿Vale? Entonces tenéis cuidado. La partición extendida debería... A ver si me deja eliminarla. Aquí, perdón. La partición extendida debería ocupar todo el espacio sin asignar. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que yo ahora ya sí, dentro de esta extendida, ¿veis? Aquí abajo, ¿veis? Que aparece dentro del elemento este. Aquí dentro ya puedo crear particiones lógicas las que yo quiera. ¿Vale? Hay un límite, si no recuerdo muy mal, eran 1024. Pero vamos, 1024 particiones lógicas no creo que creéis nunca. Digo, no lo sé, digo yo. 2048 megas, ¿vale? Y xt4. Le damos a añadir. Ya tenemos aquí. Y veis, aquí sí puedo seguir creando nuevas particiones. Entonces, importante. Las particiones lógicas van dentro de una extendida. Puedo crear tantas como necesite o hasta que se llene. O sea, si yo ahora creo una nueva partición lógica con todo el espacio, yo ya no puedo crear más particiones lógicas. Ya no me caben. ¿Veis? No hay espacio sin asignar. No, si nos dijiste que hasta 1024. No, hombre, pero siempre y cuando haya espacio. ¿Vale? Bien, las lógicas van dentro de una extendida. Y una extendida es un tipo de primaria. Puedo tener hasta 4 primarias. Entonces es muy importante que esto lo tengamos claro a la hora de planificar cómo vamos a instalar o implantar sistemas operativos en una máquina. O sea, si yo en un sistema, en un ordenador, un sistema informático, quiero tener 3 sistemas operativos, yo tendré que tener en cuenta que voy a necesitar al menos 3 particiones primarias posiblemente, ¿vale? Los sistemas de Microsoft necesitan primarias. Linux lo podemos instalar en lógica, ¿vale? Pero ya tengo que ir yo dándole vuelta. Imaginaos que os pido Windows 7 o que nos piden Windows 7, Windows 10 y Ubuntu. ¡Ostras! Pues a lo mejor va a estar complicado. Porque Windows 7, a lo mejor necesito 2 discos duros. Tampoco pasaría nada. ¿Veis? Pero tú ya tienes claro que, ostras, que es que Windows 7 necesita 2 particiones primarias. La de arranque de 100 megas y la otra partición primaria para el sistema. Y Windows 10 necesita otras 2 particiones. Ya me he ido a 4. Ya no me caben más. Necesito un segundo disco duro. ¿Veis? ¿Sí? Pues este tipo de cosas las sabes. ¿Por qué? Porque entiendes esto. ¿Vale? Bien, otro detalle, ya terminamos con esta parte. Para que todo esto que hemos hecho surta efecto, de verdad se realice, tengo que aplicar los cambios, ¿vale? Gedit, todo esto estamos trabajando en memoria. Lo mismo pasa con Fdisk, que es una herramienta en modo texto con la que ya hemos trabajado, que sirve para editar la tabla de particiones de un dispositivo de almacenamiento masivo, ¿vale? Si no guardamos los cambios, estos cambios están en memoria, ¿vale? O sea, si yo ahora me arrepiento, cierro la aplicación y no se toca el disco duro. Como no es el caso, le doy a aplicar y se van a aplicar los cambios, ¿vale? Al darle a aplicar, aquí podemos ver en detalles, ¿veis? Que esto también está fenomenal para ir viendo qué es lo que sucede, ¿vale? Qué es lo que va sucediendo realmente. Un momentito que redimensione un poco a ver si me deja. Uf, madre mía. Vale, fenomenal. Mira, aquí me dice que ha creado la partición primaria, ¿veis? Crea una partición vacía, lo que os decía. Una partición no es más que un inicio y un fin. Inicia en el 2048 y termina en el... Madre mía, en el 20.482.047. Ese es el sector, ¿vale? Esos son los sectores que tiene, ¿sí? ¿Vale? Limpia la firma, establece el tipo de partición, todo esto es en la tabla de particiones, y ahora crea un sistema de archivos nuevo. Esto sería lo que nosotros habitualmente llamamos como formatear. Formatear es crear un nuevo sistema de ficheros, ¿veis? mkfs.xt4, esto también lo hemos utilizado en clase, ¿vale? Cuando hemos administrado administración de sistemas de ficheros avanzados, ¿vale? Cuando hemos trabajado con Linux, ¿veis? Lo bueno que tiene ver esto es que estamos viendo los pasos que se dan. Primero se crea la partición, se delimita, quiero de este sector hasta este otro, y después se establece el tipo y se crea el sistema de ficheros. Con la segunda partición, 3/4 de lo mismo. Se delimita, oye, esta segunda va desde el 20.482.048, el siguiente, ¿veis? Hasta el último, ¿vale?
se crea sistema de ficheros, en este caso un FAT32, MKFS FAT. ¿Veis? Igual. Vamos a la extendida. Aquí no se crea sistema de ficheros. ¿Por qué? Porque las extendidas no guardan ficheros. Las extendidas guardan particiones lógicas. ¿Veis? Y las particiones lógicas van hasta dentro de este límite. Del 28.870.000 no sé cuánto hasta el 62 millones. Vamos a ver esta, mirad. ¿Veis? 28 millones, 80, ¿veis? Está dentro de esos límites, ¿vale? Y este igual, el final tiene que estar dentro de esos límites, ¿veis? Ya está, y se crea el sistema de ficheros porque guardan ficheros. Y eso es todo. Ya hemos creado las particiones y ahora si queremos podemos hacer uso de ellas, ¿vale? Ya sabéis que en Linux, para poder hacer uso de las particiones hay que montarlas. En modo gráfico es bastante simple, ¿veis? Nos iríamos a otras ubicaciones y aquí nos van a aparecer todos estos volúmenes. ¿Yo puedo acceder a ellos? Sí. Haciendo doble clic, automáticamente Nautilus me lo va a montar, ¿vale? Donde sea, ¿veis? En volumen de 10 gigas, que posiblemente esté dentro de media o alguna cosa de esta, pero yo tengo acceso ya. Si yo quiero que el montaje sea permanente, tendré que editar el fichero fstab, pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Muy bien, esto es todo. Espero que os haya resultado de utilidad el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.